Bueno, mi nombre es Elvia Dagua, Huatatuca. Yo soy de la nacionalidad quichua. Ahorita, en este momento, estoy trabajando como dirigente de la mujer y salud de la CONFEñe. La CONFEñe, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Bueno, mi proceso de mi trabajo, de mi, ¿cómo le diría? Ahorita ya tengo he venido trabajando más en el proceso organizativo de las nacionalidades y pueblos indígenas, tanto la comunidad, tanto en la organización, en la provincial, regional, nacional e internacional. He sido dirigente de mi comunidad, eh, he sido dirigente de mi organización, he sido dirigente en mi asociación, dirigente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es la CONAIE. He sido coordinadora de mujeres indígenas, que es la COGMI, a nivel nacional. He sido coordinadora del enlace continental de mujeres indígenas de Sudamérica, con la oficina en Quito. Y ahora volví nuevamente, regresé, bueno, he trabajado en otras federaciones más pequeñas, como solamente en tema de mujeres. Ahora regresé nuevamente a mi región, nuevamente como dirigente de la mujer y salud nuevamente. ¿A ustedes cómo digamos, llegó la pandemia y cómo afectó y cómo de pronto temas que desde antes ya eran alguna especie de problema o inconveniente o necesidad en la comunidad, el COVID llegó a profundizarlas? Bueno, nosotros como pueblos indígenas, nosotros tenemos nuestra sabiduría. Nosotros no somos sabios, sabias, nosotros somos médicos, nosotros somos antropólogos, nosotros somos arquitectos, somos de todos, científicos, pero sin títulos. Nuestros abuelos, ellos utilizaban plantas ancestrales donde se ve visiones, se sueñan, ellos sabían esto. Y a nosotros, generación en generación, nos han venido inculcando de que esto iba a pasar. Por eso nosotros, como pueblos y nacionalidades indígenas, hemos venido siempre protestando en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestra selva, en defensa de nuestra Amazonía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos viva lo que se llama Causaxacha, selva viviente. Nosotros tenemos, como decir, el buen vivir. En español lo dicen, perdón, en quichua le decimos suma cauce. Entonces, ¿por qué manteníamos selva viviente y el suma cauce o el buen vivir? Estos dos términos, porque el Correa, el expresidente, nos quiso robar ese término de suma cauce, el buen vivir. Nosotros, nuestros abuelos venían utilizando estos dos términos para proteger el agua, para proteger los árboles, para proteger el medio ambiente, porque nosotros en nuestra selva tenemos la medicina ancestral, tenemos los frutos comestibles, tenemos plantas comestibles, tenemos animales comestibles, tenemos peces del río sin contaminación. Por eso hemos protestado, hemos hecho levantamientos, marchas, encuentros, diferentes tipos de eventos en protección de nuestra Pachamama, porque ahí si nosotros no defendemos nuestro territorio, vienen las empresas extractivas, vienen los mineros, vienen hidroeléctricas, vienen madereras, estas empresas grandes que vienen a contaminar. Por eso nosotros las mujeres siempre hemos estado pendientes de esto, defendiendo nuestro territorio y queriendo gobernar, porque nuestros abuelos sabían gobernar nuestro territorio, dónde sembrar y dónde no destruir la selva, y dónde pescar y dónde no pescar. Pero esto nunca nos entendieron los gobiernos de turno. Ahora, donde hemos llegado a esta pandemia del COVID-19, parece que sí les llegó la conciencia al mundo
Tal vez no a los empresarios, pero al resto de sociedad sí, porque nosotros los pueblos indígenas nos curamos con nuestras medicinas ancestrales. Aquí en la selva, todos los que vivíamos en la ciudad, por la educación de nuestros hijos, fuimos a recopilar plantas medicinales en la selva. Corrimos donde los ancestros, donde los sabios, a preguntar qué tipo de medicina, qué tipo de planta o qué tipo de corteza es bueno para el dolor de cuerpo, porque este COVID daba dolor de cuerpo. ¿Qué tipo de planta es para la fiebre? Ellos nos indicaban y teníamos que ir a recoger esa planta para la fiebre. ¿Qué tipo de planta era para la tos? Decían esto. Entonces, ahí estaban nuestros sabios que años tras años han vivido sin reconocimiento del gobierno ecuatoriano, a pesar que nosotros tenemos en la Constitución sobre la medicina ancestral, sobre la salud indígena, pero el gobierno, si no nos da presupuesto, solamente queda en el escrito. Ahora, el gobierno ecuatoriano a nosotros nos dio el olvido. El ministro de Salud dijo, en la Amazonía no hay ni un contagiado, no hay pandemia. ¿Cómo no va a haber si atacó a grandes países desarrollados? Les atacó sin miedo, donde murieron más gente. A nosotros sobrevivimos por nuestra medicina ancestral. Si nosotros no hubiéramos acudido a la selva, capaz que los pueblos indígenas hubiéramos desaparecido. Eso fue el objetivo de los gobiernos, hacer desaparecer a los pueblos y nacionalidades indígenas de América Latina, porque nosotros estamos protestando ante el extractivismo, donde están saqueando nuestra riqueza, nuestro oro, todo, y quieren dejar pobre. Por eso los gobiernos, por ejemplo, dijeron que en la Amazonía no hay. No nos tomaron en cuenta ni con una medicina. Nosotros, las organizaciones, nosotros como dirigentes de la CONFEñey, empezamos a pedir ayuda para que nos den por lo menos alguna ayuda, porque el gobierno, ¿qué dijo? Todos quedan en la casa. Y en la casa algunos compañeros quedaron por el estudio que vivían o por trabajo en las ciudades. Ellos, ¿con qué podían curarse? Entonces ellos quédate en la casa, ¿qué podían alimentar? Porque no eran días, no eran semanas, eran meses. Entonces teníamos que nosotros pedir auxilio a las ONGs, a los amigos aliados, para que nos ayuden para por lo menos a llegar con algunos kits alimenticios. Eso lo hemos hecho gracias a quienes nos han apoyado. Pero estos gobiernos de turno para nosotros en las comunidades, en los pueblos indígenas, donde había subcentros, cerraron las puertas y se desaparecieron los médicos, las enfermeras, porque era pedido desde el gobierno que debían cerrar porque van a contagiar. ¿Por qué ahora digo, por qué contagiamos los pueblos indígenas? Casi todos. Porque nosotros como pueblos indígenas, nosotros vivimos en una comunidad, no tenemos casas cerradas para estar encerrados. Nuestros niños van donde los tíos, donde los vecinos, donde los hermanos, y nosotros tenemos el randi, si el uno tiene una cosa, nos compartimos. Entonces, para nosotros no había cuarentena en las comunidades, pero para los que estuvimos viviendo en las ciudades, sí. Y claro, como dije, cuarentena, nosotros no podíamos las comunidades trasladar de un lugar a otro o venir a hacer sus compras como sal, como jabón, aceite o alguna pastilla. Eso lleva tiempos porque las comunidades queda de venir en avión, salir en canoa, salir en buses, pero no había buses ni aviones, entonces todos estaban en las comunidades. Pero esta contaminación no vamos a decir que fue por el aire. El contagio fue que una persona salía, o si no, para los empresarios no había cuarentena. Eso quiero que sepan bien. El gobierno dijo todos en cuarentena, el que sale era multado o a la cárcel, pero estaban trabajando los balseros, los madereros, los mineros,
¿cómo se llama? De todas las empresas seguían trabajando. Para ellos había, como le dicen, el salvoconducto, pero para nosotros no. Claro. ¿Cuál ha sido el rol que ha tenido la mujer en este rol de pandemia para atender también la crisis en las comunidades indígenas? Ya, gracias. Nosotros como mujeres, bueno, empezamos a ver todo esta enfermedad que casi la mayoría, a veces estaban familias enteras en las casas, en las camas. Nosotros nos acudimos como mujeres, sí nos sirvió esta red también, esta tecnología para poder comunicarnos por la radio, también la Confeñaye enfocaba mandando mensajes. Entonces nosotros como mujeres nos acudimos a la selva a recolectar, como les dije, la planta medicinal para preparar y para ir a brindar al otro paciente o a otros familiares que estaban enfermos. Preguntábamos cuántas plantas ponía o cómo, entonces íbamos socializábamos como tipo taller por teléfono. Y últimamente, ya hace más de un mes, ya estoy recorriendo a nivel regional, yo como representante, socializando y intercambiando sobre la elaboración de planta medicinal, porque en la Amazonía ecuatoriana hay 11 nacionalidades que tienen diferente cultura, idioma, entonces tenemos que intercambiar estas plantas. Y entonces en esos estamos las mujeres, y las mujeres más hemos dedicado las mujeres sabias saben elaborar más la medicina natural que los hombres, la medicina ancestral. Las mujeres más hemos dedicado ahora con el emprendimiento, con microemprendimiento como chakras ancestrales, chakras medicinales, hemos regresado como antes nuestros abuelos vivían. Entonces en estas chakras ancestrales también fue muy importante la alimentación, la soberanía alimenticia en esta pandemia. Entonces ahora estamos sembrando diferentes tipos de productos en la chacra, en la huerta, para así combinar y también evitar y tener defensas altas para que no nos sigan contaminando. Por ejemplo, ahí está muchos tipos de tubérculos, están muchas plantas comestibles, entonces sin químico. Eso es lo que hasta ahora en la Amazonía nosotros lo tenemos, y gracias a Dios, pues esto nos va bien. Entonces, por eso en las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana no hay muchos fallecidos. Sí nos da, pero nos recuperamos pronto, en eso sí estamos. De miras hacia el futuro, de qué de lo que ustedes han aprendido en el contexto de la pandemia ustedes llevan hacia el futuro y cómo, qué oportunidades y qué, digamos, cosas positivas ves tú y ven las comunidades con miras hacia el futuro. Bueno, nosotros para el futuro, no solamente sería para los pueblos indígenas, sino para el mundo. Nosotros lo que queremos es hacer bioemprendimientos en los territorios, y además queremos que sensibilicen otras personas de la sociedad civil, sea en el colegio, en la escuela, en las universidades, en el trabajo, que respetemos la naturaleza, que cuidemos nuestros ríos, que respetemos el Pachamama. Entonces, que los gobiernos escuchen. Queremos vivir armónicamente, queremos vivir en un mundo de paz, no con guerras. Por favor, que los estados nos escuchen, que los gobiernos nos escuchen. No sé por dónde entienden ellos que esta pandemia nos acabó casi a la sociedad civil, o sea, a los países más desarrollados. Se murieron mucho más que los pueblos indígenas. Entonces ellos que entiendan, que escuchen, que nos respeten, especialmente los gobiernos nos den presupuesto para los bioemprendimiento para las mujeres, y también que nos den presupuesto para las mujeres, para nosotros desarrollar nuestros chakras medicinales. Eso es lo que le pido.